Sean todos ustedes bienvenidos a mi parroquia digital. Quiero compartirte las lecturas de hoy, lunes 23 de octubre de 2017. Me da muchísimo gusto que estés conmigo escuchando la palabra del Señor, que sin duda podrá hacer grandes cosas. Quiero compartirte un versículo de Proverbios, capítulo 24, versículo 16, que dice: aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. Hermano, hermana, con esta frase vamos a comenzar nuestro día. Recuerda que el Señor siempre te levantará, a todos nos apoyará y no permitirá que jamás seamos derrotados si estamos con Él. Así que ánimo, confía en el Señor. Comencemos con las lecturas del día de hoy. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, del capítulo 4, versículos del 19 al 25. Hermanos, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor, y además Sara, su esposa, no podía tener hijos, aunque la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza. Antes bien, su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo que promete. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Ahora bien, no solo por Él está escrito que se le acreditó, sino también por nosotros, a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, en nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial que está tomado de Lucas capítulo 1, respondamos juntos: bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvará de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Todos, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo ya en dónde almacenar mi cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontonaba sus riquezas para sí mismo y no se hace rico ante lo que vale delante de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pensamiento, la reflexión para el día de hoy,
la necedad de la avaricia. Un sujeto le pidió a Jesús que interviniera para que su hermano repartiera con él la herencia. El maestro le hizo saber que no era esa la misión que él tenía y aprovechó la ocasión para recomendarle a la gente que se cuidara de la avaricia. Para mostrar lo absurdo de este vicio, puso un ejemplo muy elocuente. El ejemplo que puso fue el de un hombre que había levantado una óptima cosecha. Emocionado con el buen resultado de sus campos, comenzó a elucubrar sobre cómo conservar esa cosecha y gozar de sus ganancias. Lo primero que resolvió fue construir unos graneros más grandes que los que él tenía y se puso a pensar en lo que haría cuando ya tuviese toda su cosecha al seguro. Se imaginó a sí mismo banqueteando y dándose a la buena vida sin necesidad de trabajar. En eso estaba cuando escuchó la voz de Dios que le advertía: necio, esta noche te van a reclamar y te van a quitar la vida. ¿De quién será todo lo que has amontonado? Hay gente todavía más insensata que el personaje de la parábola. Individuos que acumulan y ni siquiera gozan de lo que tienen por el temor de que disminuya. Si todos los vicios son necedad, lo es mucho más el vicio de la avaricia, por esa pérdida de perspectiva por la cual nos hacen que las riquezas se conviertan en ídolos nuestros y que los adoremos. Ya no piensen ni siquiera en cómo emplear para la propia satisfacción lo que tienen, sino que solamente piensan en guardarlo. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy tiene mucho que enseñarnos. Te pido que tengas una actitud del discípulo que escucha a Jesús con atención, porque sabe que el Maestro tiene el mejor camino para que seas feliz. Claramente Jesús nos dice: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Tengamos cuidado. Para ser avariciosos no necesitamos tener millones o muchísimas tierras o muchísimo dinero acumulado en el banco. Para ser avariciosos, basta con que le entreguemos nuestro corazón al dinero. ¿Qué significa esto? El problema no es que tengamos. El problema no es que te esfuerces por tener una buena vida. El problema no es que te esfuerces porque tu familia viva bien y que tú tengas para tu retiro. Ese no es el problema. El problema en realidad reside cuando nosotros perdemos el rumbo. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al dinero y nos volvemos locos tratando de conseguirlo todo el tiempo o de cuidarlo y no gastar absolutamente nada. A todas las personas que están casadas, me gusta decirles cuando los caso en la iglesia que recuerden que su corazón pertenece a su esposa o a su esposo, no pertenece al dinero. Igualmente recuerda que tu corazón es de alguien, de tu esposa, de tu esposo o de Dios mismo. No permitas jamás que por culpa del dinero y de la avaricia de los bienes materiales descuides a tu familia. Conozco muchísimas personas que en el lecho de muerte me dicen: Padre, yo me arrepiento porque amasé muchísimo dinero pero descuidé a mi familia. Les quise dar todo lo que necesitaban, pero al final ellos me reclamaron que no tenían un padre o que no tenían una madre. Me dicen que sus hijos les decían: prefiero haber vivido en pobreza, pero prefiero haber tenido un padre. No esperes a que pase eso contigo. Mejor, dedícale tiempo a lo importante. A Dios, a tu familia, también a ti mismo. Cuídate, descansa. Date tiempos para disfrutar la creación entera que Dios ha hecho tan admirablemente por ti. Ánimo, no permitas jamás que los bienes materiales ocupen el lugar de tu corazón. Recuerda, el problema no son los bienes, puedes tener, claro. Puede haber, en cambio, una persona que tenga poco y que viva con avaricia, cuando solo Dios es la respuesta, de Marcio Méndez, el cual puedes encontrar en nuestras librerías San Pablo, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en México, en todos lados. Oración personal. La vida de Jesús estuvo marcada por la oración. La multitud lo rodeaba, pero él siempre se retiraba a rezar. Cuando el tiempo era escaso, él se levantaba en la madrugada para hacer su oración. No tomó las grandes decisiones de su vida sin antes ponerse de rodillas ante su Padre que lo amaba.
Si la oración fue necesaria a Jesús, lo es mucho más para nosotros. Reclamamos que la vida es dura con nosotros y que nos hiere, pero eso pasa con todas las personas. También fue así con el Señor, y fue en la oración del huerto que el Padre lo consoló y lo curó. Toda nuestra salvación está en la oración. Un día, cuando San Buenaventura terminaba la predicación, un hombre lo tomó por el brazo. Era Santo Tomás de Aquino y le dijo: «No te dejaré hasta que me digas de qué fuente bebes. ¿Cuál es tu biblioteca? ¿Dónde buscas tanta sabiduría? Pues hasta hoy todo lo que dijiste lo has dicho muy bien. No te suelto hasta que me cuentes». Entonces Buenaventura lo condujo hacia su celda y corriendo una cortina comenzó diciéndole: «Aquí está la fuente en la que bebo y mi sabiduría. He aquí mi biblioteca». Tomás le replicó: «Pero es tan parecida a la mía». Atrás de la cortina había apenas un crucifijo y un reclinatorio. Quien deja la oración por causa del estudio no busca a Dios, sino a sí mismo. Dios enseña muchas verdades a quien se deja instruir por Él en la oración. Si queremos estar llenos de Él, precisamos estar a sus pies. Me acuerdo de María sentada a los pies de Jesús mientras que Marta, su hermana, se ocupaba de los quehaceres de la casa. Marta quería que Jesús estuviese en una casa agradable, con olorcito a limpio y comiera una buena comida, pero no tardó mucho en indignarse con su hermana, que no estaba haciendo nada, sino estaba a los pies de Jesús, mientras que ella se montaba en el trabajo. Fue tanta su irritación que puso de lado a María y volviéndose a Jesús le dijo: «¿No te importa que yo esté aquí tratando de agradarte y que mi hermana esté sentada hablando contigo?» A lo que Jesús respondió: «Marta, Marta, tú te preocupas de tantas cosas y no te preocupas de lo necesario. María escogió la mejor parte y eso no le será quitado». Pienso que Jesús muchas veces nos ve perdidos entre tantos pedidos, unos más y unos menos necesarios, y Él sonríe al decir nuestro nombre: «Si tú supieses». Te preocupas en tantas cosas y te pierdes en tantos pedidos que te olvidas de pedir lo esencial, que es el Espíritu. Quien está lleno del Espíritu Santo tiene todo, pero quien está vacío de Él, a pesar de que tenga mucho, no tiene nada. El tiempo es una cuestión de prioridad. Vemos cuánta importancia le damos a Dios por el tiempo que le dedicamos. Las disculpas acaban por ser siempre las mismas: cansancio, poco tiempo, trabajo, marido, hijos. Es extraño. Tenemos tiempo para todo, excepto para aquel que nos ha dado el tiempo. La verdad no es falta de tiempo, es falta de amor. Esta es y será la mayor desesperación en el infierno: el poder haber alcanzado la salvación con facilidad, pidiendo las gracias necesarias, y ahora los que fueron condenados no tienen más tiempo de rezar. Sé fiel, nunca descuides tu tiempo de oración y verás en poco tiempo los resultados. El Señor nos ama, quiere consolarnos y derrama generosamente sus bendiciones sobre nosotros. Si nos aproximamos a Él por la oración, Él se aproximará a nosotros aún más. Santa Teresa de Ávila enseña: quien pide recibe, pero quien no pide no recibe. Hay momentos en los que Dios está esperando que por la oración vengamos a adherirnos a su santa voluntad. No desperdicies tu tiempo, ponte a rezar. Me despido, yo soy el Padre Sergio y quiero pedirte que le digamos a la Virgen María que nos regale su bendición. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre Sergio. Que tengas un día lleno de Dios. Date tiempo para rezar y no le entregues tu corazón a la avaricia. Dios y la Virgen te acompañen.